Muy buenos días, yo estoy aquí para hablarles acerca de las redes de computadoras. Para entender qué es una red de computadoras debemos entender y pensarlo como una red de distintos dispositivos, distintos o similares, dispositivos electrónicos que van a tener como objetivo intercambiar información, datos, estadísticas, protocolos entre sí. Debemos pensar en este tipo de dispositivos como si pensáramos en el servicio de mensajería antiguo, en donde debemos suponer y recordar que siempre que debamos y queramos transmitir, recibir o compartir un mensaje, se debe poner énfasis en el control de lo que son tres elementos: un emisor, un transmisor y el recibidor de un mensaje. Entonces podemos entenderlo así como que una red de computadoras es un conjunto de dispositivos electrónicos, un conjunto de computadoras entrelazadas entre sí, dispuestos y unidos entre sí por varios medios, tanto físicos como digitales. Hablamos de los medios que son clasificados como hardware o software. Y para entender de qué tipos de dispositivos hablo, debemos recordar que siempre que hablemos de un medio tangible, de un medio que se puede tocar, ver y percibir como algo real, lo vamos a clasificar como hardware. A este tipo de medios lo podemos poner como ejemplo: un mouse, un teclado, un monitor, una bocina. Desde el punto de vista más básico, más arcaico, podemos ver como si, por ejemplo, el ejemplo más claro de una bocina va a recibir el mensaje que va a ser emitir sonido, y la bocina en este caso va a ser el recibidor del mensaje, va a ser el receptor del mensaje, pero a su vez esta bocina va a ser el transmisor, porque va a comunicar va a transferir el sonido del dispositivo hacia el medio exterior. Nos va a proporcionar ahora un mensaje y nosotros ahora vamos a ser el receptor. Es así como este tipo de cosas podemos verla que están entrelazadas. Ahora sí debemos pensar en un sentido más amplio, ya que, por ejemplo, como mencioné, no, para que exista y se piense como tal en una red de computadoras, no simplemente debe pensarse en una sola computadora, en una sola maquinaria y los dispositivos que a su vez la complementan, sino debemos pensar en un conjunto, en un todo. Como les mencioné, siempre que establezcamos una red de computadoras que están unidas o entrelazadas o intercomunicadas entre sí, hablamos de una red de computadoras. Y como les mencioné, apoyadas por distintos tipos de métodos, de técnicas o de dispositivos, que también los vamos a recibir como dispositivos periféricos. Por ejemplo, hace rato puse el ejemplo de unas bocinas. No es el único ejemplo, ya que también, por ejemplo, hablamos de dispositivos periféricos, como lo puede ser una impresora. Eh, Debemos recordar que hoy en día estamos muy familiarizados con el proceso de una red de computadora. Vaya, solemos pensar, es tan rutinario que ya ni siquiera nos detenemos a pensar en una red de computadoras, pero debemos hacer énfasis en su gran importancia, sobre todo hoy en día, ya que a través de distintos dispositivos como tablets, computadoras tanto de escritorio como portátiles, celulares, podemos acceder a a una cantidad de información casi ilimitada. A su vez podemos recibir, transmitir o enviar una cantidad de información igualmente casi ilimitada, y esto no sería posible sin la presencia, sin la existencia de las propias redes de computación. Entonces es sumamente cotidiano, pero es tan cotidiano que se ha quedado arraigado en nuestro ser, en nuestro colectivo, en nuestro pensamiento colectivo común, que pocas veces nos detenemos a pensar en ello. Pero debemos recordar, y sería bueno aclarar, que las redes de computadoras no siempre fueron así, y mucho menos cotidianas, y fueron todo menos cotidianas, menos de uso común. En un principio, por allá de la década de los 1950, fue cuando se crearon las primeras redes de computadoras. Esto con base y con el objetivo de apoyar a las tropas de USA
en su carrera armamentista en la Gran Guerra Fría. Justamente fue con el objetivo de proporcionar medios de comunicación que en su momento eran lo más avanzado que se tenía en el planeta. En su momento, este tipo de redes de comunicación ofrecía sumas ventajas en contra del enemigo. Ofrecía que el enemigo no pudiera captarlas, no pudiera robar la información, no pudiera acceder a ella. Y es por eso que debemos recordar, saber que en sus inicios las redes de computadoras fueron y estaban sumamente limitadas para uso armamentista, para uso comercial, nada relacionado a lo que hoy es en día. No fue hasta la década, casi 2 décadas después, casi entrando a la década de los 70, en 1969, que las primeras, con la llegada del internet, que estas redes se hicieron de uso global, de escala global. Y hoy en día, es gracias a eso que hoy en día podemos saber y tener tan presente la información a nivel global, porque hoy en día son sumos los rincones del planeta, las partes del planeta que estamos conectadas entre sí. Hoy en día, en cuestión de segundos, ni siquiera minutos, podemos estar comunicados a la región contraria del mundo. Cruzar un mensaje nuestro gracias a las redes de computación nos conectan a ciudades, a estados, a países, a fronteras, a continentes, que hace décadas, hace años, eso hubiera sido algo totalmente impensable, imposible, cuestión de magia casi. Pero hoy en día, gracias a eso, gracias a las redes de computadoras, no es así. A su vez, podemos obtener información de casi cualquier parte del mundo. Y es que debemos recordar que si bien solemos pensar en las redes computadoras como una sola, podemos llegar a inclusive a pensar como que el internet es uno solo y es algo que está en todo el mundo, a pesar de que son distintos y muy pocos lugares del mundo que no están conectados entre sí. No todas las redes son iguales, no todas las redes son los mismos y no todas las redes son igual de vastas. Hoy en día tenemos 3 tipos de clasificación de redes que, para su mayor conocimiento y para su mayor conocimiento a lo largo del mundo, se conocen en una clasificación de 3: las redes L, las redes M y las redes W. Las redes L, por sus siglas en inglés, pero también adaptado a un español, son las redes locales. Estas redes son las más pequeñas, las menos amplias, las con de menor capacidad, pero son las más cotidianas y a las que más estamos familiarizados sin saberlo. Como les mencioné, son las redes locales, son aquellas que van a estar operando, que van a estar transmitiendo en un medio limitado, en un medio de un hogar, un café de internet, un departamento. Como les mencioné, son las de menor amplitud, las de menor alcance, pero a las que más estamos familiarizados. Después de eso tenemos a las redes M, por sus siglas, de nuevo repito, un área metropolitana. Estas son las redes que, digamos, son las redes intermedio. No tienen tanta capacidad como las redes W, pero tampoco está tan reducida como las redes L. Estas redes van a estar efectuadas como su nombre lo indica, en un área metropolitana, en una ciudad, en un municipio, ese tipo de cosas. Y por último tenemos a las redes W, las que van a ser las redes, como su nombre lo indica, por sus siglas en inglés, una red worldwide, una red de escala pues ya mundial, una red de escala que inclusive pues obviamente conecta países con otros, conecta fronteras con otras. Gracias a estas y a su mayor amplitud, que podría considerarse casi ilimitada, nos conecta pues a todos los rincones del mundo. Por eso que hoy en día debemos hacer énfasis en que no hay barrera, no hay parte del mundo, casi no hay parte del mundo que no esté conectada por internet. Entonces, gracias a esto me gustaría volver a hacer hincapié en la importancia de hoy en día las redes de computación, que si bien es algo tan cotidiano que no solemos siquiera detenernos a pensar en ella, no debemos olvidar que en su momento para nada eran como las conocemos hoy en día, pero sobre todo que gracias a ella estamos conectados a un nivel mundial, podemos acceder e enviar información desde todos los rincones del mundo y mantienen al mundo
estrechamente conectado. Muchísimas gracias por su atención.